Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Esta clase viene a complementar lo visto en la clase de evaluación, pero nos vamos a centrar muy particularmente en lo que se denomina examinación clínica a distancia, obviamente orientado a personas con dolor lumbar. La verdad que esto está extraído y es un bonus track de una clase que realizo para Pain Decoded que tiene que ver con este tema. Para contextualizar un poco el estado del arte de la examinación musculoesquelética a distancia, la verdad que estamos en una etapa de temprana madurez porque gran parte del examen físico a distancia se ha centrado en aspectos relacionados a lo neurológico, a lo cognitivo incluso, seguido de los trastornos musculoesqueléticos. Acá, bueno, la fuente de referencia es un Scoping Review publicado en el año 2022. Es un buen artículo. Sabemos que son los médicos incluso quienes más realizan prestaciones de telesalud y por lo tanto realizan más prestaciones de examen físico. La verdad que gran cantidad de los estudios que encontramos actualmente, ya que la evidencia ha ido aumentando exponencialmente en relación a este tema, la mayoría de los estudios se centran en una población que es la población adulta. Sin embargo, un 5% correspondería a lo realizado en poblaciones pediátricas. Es importante conocer de que no todo lo que hemos hablado en evaluación lo vamos a poder extrapolar a los pacientes que son atendidos de forma remota o a distancia. Tenemos evidencia también que nos arroja luces sobre qué componentes de la evaluación pudiesen tener una buena validez concurrente y a su vez lo que pudiese tener de una baja a una moderada validez concurrente. ¿Qué entendemos por el concepto de validez concurrente? Significa que también una medida que está medida previamente coincide con esa medición que ya está. La verdad que lo que ha demostrado tener una buena evaluación, o mejor dicho, validez concurrente es la evaluación del dolor por medio de encuestas de resultados, escalas numéricas, por ejemplo, el aumento de volumen, todo lo que es rango, principalmente el rango activo, que es mucho más fácil de evaluar de forma remota, ya que el rango pasivo necesitamos de un tercero, todo lo que implique evaluar fuerza muscular y algunas pruebas funcionales que tengan relaciones con el equilibrio, la marcha, también pueden ser bastante útiles y que eso pudiese tener relación con lo que ya hablamos en la clase anterior. De baja a moderada validez concurrente tenemos la evaluación de específicamente la columna lumbar. No obstante, la evaluación de la columna en plano sagital para la región cervical sí tiene un grado de validez mucho mayor que lo que evaluamos a nivel de la región lumbar. Sabemos que hoy en día la postura no es un motivo de causalidad. Las pruebas especiales también han demostrado tener una baja moderada validez, las pruebas neurodinámicas y la evaluación de cicatrices. Acá también sabemos por medio de algunas revisiones sistemáticas entre los años 2017 y 2018 que lamentablemente estos estudios informan un alto riesgo de seco, por lo tanto se pide que se haga evidencia de mejor calidad, por lo tanto las conclusiones que estamos comentando hoy probablemente en un futuro sean diferentes. La verdad que el mejor examen clínico, me atrevería a decir, es aquel cuando el paciente puede cooperar. Probablemente es uno de los escenarios más idóneos para el ejercicio de todo lo que es telesalud y telemedicina. La verdad que dentro de los estudios revisados en estas revisiones sistemáticas dice, no hubo estudios en los que se ubicara un miembro del equipo interprofesional con el paciente. Es decir, ya no estamos hablando de una teleconsulta habitual, sino que con la participación de un tercero que correspondería a un profesional del área de la salud. Que eso se pudiese dar de alguna manera en contextos donde hay que hacer teleinterconsultas entre el nivel primario o quizás el nivel secundario. También tenemos evidencia más actualizada del año 2023 que evaluó según Grade el grado de certeza de la evidencia para todo lo que es la validez de distintas partes de la evaluación musculoesquelética en kinesiología musculoesquelética. La verdad que lo que demostró tener
un alto grado de certeza de la evidencia correspondería a al uso de las pruebas medidas de resultados, mejor dicho, informadas por el paciente y la evaluación del dolor, que eso coincide más o menos con lo que hablábamos con estas revisiones sistemáticas del año 2017 y el 2018. ¿Ya? La verdad que también tenemos que el rango movimiento tiene un grado de certeza moderado, por ejemplo, las pruebas ortopédicas, un grado de certeza muy baja, la evaluación de la postura desde muy baja a baja, y las pruebas relacionadas al diagnóstico, por ejemplo, que ahí involucra, ¿cierto?, a la columna lumbar, también evidencia de certeza baja. Por lo tanto, por eso está con este rectángulo a lo que correspondería a lo que tiene mayor grado o alta certeza según grade. Con respecto a la confiabilidad del examen físico en personas con dolor lumbar, ¿cierto? Estamos hablando de examen físico remoto. Acá tenemos una revisión sistemática ya publicada en el año 2021, donde analizó distintas partes del examen físico. La verdad que, como les decía anteriormente, esto coincide con lo visto en otras revisiones, de que la confiabilidad de la evaluación postural no es muy buena, más bien no se recomienda. Sí, el rango activo, pedir al paciente que se incline hacia adelante, que haga todos los movimientos, flexión, extensión, las rotaciones, las inclinaciones, de forma activa, ver si el paciente con el movimiento repetitivo alivia los síntomas, si el movimiento a su vez agrava los síntomas, si es que existe algún grado de dirección preferencial. Algunas pruebas como la elevación de la pierna recta se recomiendan, ya con el paciente, ¿cierto?, en supino, lo puede hacer de forma activa incluso, existe esa variante. El SLAM test, la verdad que también se pudiese replicar en un contexto remoto. Sin embargo, en esta revisión no hacen alusión a esta prueba, pero hay otras recomendaciones de expertos donde sugieren la adaptabilidad del SLAM test. Ahí, bueno, habría que hacer la distinción de que la posición de las manos debería ir detrás de la espalda. Y también algunas pruebas de rendimiento físico, como la prueba de Viering-Sorensen, también se pudiese replicar en un contexto remoto. Ha demostrado tener una buena confiabilidad. Recuerde que esta prueba la utilizamos para evaluar la resistencia de los erectores espinales, de la musculatura extensora. Pero así como también hablamos de estas pruebas y en la clase de evaluación mencionamos otras, como por ejemplo el Sit-to-Stand, también es una prueba probablemente... Y me atrevería a decir que en el contexto de la telemedicina, el Sit-to-Stand es una prueba que tiene una alta replicabilidad en distintas poblaciones, pacientes con long COVID, problemas de extremidades inferiores, pacientes con cáncer incluso, y así como también otras pruebas que también pudiesen ser evaluadas, como la prueba de marcha de 2 minutos, pero marchando en el lugar. El Time Up and Go incluso es una prueba que también se pudiese utilizar en un contexto remoto. Por lo tanto, muchas cosas de las que ya vimos probablemente se pueden adaptar al contexto remoto. Las pruebas especiales en particular, sobre todo para las pruebas de provocación para la articulación sacroiliaca, también se han adaptado al contexto de telesalud, pero sabemos que no aportan la suficiente precisión diagnóstica para saber si esta articulación efectivamente es la fuente o la madre del problema, la fuente nociceptiva. Por ejemplo, aquí podemos ver cómo se puede enseñarle al paciente que haga la prueba de Faber, una prueba de resistencia de la pierna, de la elevación con la pierna recta, algunas pruebas como por ejemplo FADIR, que si bien no es para la columna lumbar, pero se utiliza en pacientes con problemas de cadera, sobre todo pinzamiento. La prueba de Gaenslen, que también forma parte del clúster de Mark Laslett, ya pudiesen adaptarse. No obstante, algunas pruebas que no aparecen de hecho en la fotografía, hacer una prueba de empuje del sacro, del muslo, la verdad que ya se vuelven un poco más difícil de que el paciente se las pueda autoadministrar, a menos que haya un tercero. ¿Ya? Eso también es importante considerarlo dentro del encuentro en telesalud. Y bueno, algunas pruebas especiales que pudiesen ser útiles en pacientes con problemas de columna lumbar. La verdad que evaluar reflejos o hacer un examen neurológico a distancia ya se torna un poco más complicado. Si bien tenemos
recomendaciones de que sí se podría hacer, no, la verdad que no tenemos suficiente evidencia para establecer cuáles son los niveles de acuerdo o de confiabilidad. Sí tenemos sí tenemos algunas pruebas que pudiesen ser replicables, como decía, la elevación de la pierna recta, pararse en una sola pierna, si el paciente es capaz de mantenerse en posición bípeda con un pie durante 30 segundos, el Cysto Stand en su versión de 5 repeticiones, pudiese ser muy útil. El examen de reflejos, bueno, acá estas imágenes son de una recomendación de la Clínica Mayo, donde ahí hay una opción, por ejemplo, para evaluar el Clonus o Babinski, que pudiesen ser, por ejemplo, pruebas útiles en pacientes con lesión de motoneurona superior, pero la verdad que no se ha identificado, como dice ahí, un método confiable para evaluar los reflejos en telemedicina. Por lo tanto, enfrentarse a un paciente con radiculopatía o con dolor radicular lumbar puede ser probablemente un desafío haciéndolo de forma remota. A lo mejor probablemente en un paciente que ya lo evaluamos de forma presencial, a lo mejor sí pudiésemos bajo esas circunstancias brindar prestaciones de telemedicina. La verdad que la forma en que evaluamos los miotomas y probablemente la forma en que lo vimos en el módulo anterior dista un poco de lo que se propone para el examen a distancia. Y aquí vemos un sistema de evaluación que abarca distintas raíces nerviosas correspondientes al plexo lumbar y sacro, y tenemos un sistema de graduación de la fuerza para los distintos miotomas, o sea, de 0 a 3. 0 correspondería a ausencia de cualquier activación muscular, y 3 correspondería a que es algo muy difícil de evaluar, ¿ya? El 1 correspondería a si el músculo es capaz de vencer la gravedad, y 2, si además de vencer la gravedad permite mantener una contracción o un nivel de resistencia determinado. Por lo tanto, aquí yo le sugiero que revise esta información con más calma, cómo se interpretaría cada grupo muscular que queremos evaluar a través de un examen a distancia. Y de hecho, estas recomendaciones, que también vienen principalmente de evidencia de baja calidad porque son recomendaciones de expertos, muestran imágenes de cómo se podrían evaluar estas raíces nerviosas. Por ejemplo, acá estaríamos evaluando iliosoas, estaríamos evaluando cuádriceps, ¿cierto? Raíces L3, L4, la extensión del dedo gordo contra resistencia, que correspondería a las raíces de L5, S1, la abducción de la cadera, que también correspondería al nivel L4, L5, la dorsiflexión del tobillo, probablemente la evaluaríamos con el paciente pidiendo que camine apoyado en sus talones, y la plantiflexión, pedirle que camine de puntillas. Y ahí estaríamos evaluando raíces, ¿cierto? S1, S2, sobre todo para la flexión plantar del tobillo. Por lo tanto, el examen de miotomas no se ha eliminado, sino más bien se ha adaptado al contexto remoto. Recuerde que esto pudiese ser útil en un paciente con dolor lumbar radicular. Ahora, el examen sensorial de la extremidad inferior a distancia, acá, bueno, también tenemos recomendaciones de expertos. Sabemos y lo conversamos anteriormente que los dermatomas están superpuestos, que existe mucha variabilidad, y en el paciente con radiculopatía tenemos incluso evidencia por medio de estudios de observacionales, que los pacientes experimentan una superposición, sobre todo entre las raíces L4, L5, L5, C1. Ya aquí vemos las recomendaciones de qué evalúa cada área en particular, ya correspondiente a los miotomas. Sabemos que L1 correspondería a la ingle, el tercio medio del muslo por su cara anterior a L2. Aquí estaríamos evaluando L3. Tendríamos que la evaluación del dedo gordo, probablemente la raíz L4, L5, S1, la zona del talón, el gastrocnemio, S2, ya la cara posterior del muslo, y así sucesivamente. Y para finalizar, la verdad que agregar de que esto se ha estudiado en pacientes específicamente con dolor lumbar, que los pacientes con dolor lumbar estarían satisfechos con el examen a distancia, el examen físico virtual,
pero la verdad que no creen que el examen remoto sea tan bueno como el presencial. Por lo tanto, si vamos a entregar prestaciones de telemedicina, ahí es importante violar las expectativas de los pacientes y probablemente complementar la presencialidad con lo remoto. Y también tenemos que los pacientes que en realidad, y a modo general, reciben telesalud, informan tener una preocupación por la falta de examen físico. Y aquí los mensajes corresponderían a que, bueno, lamentablemente no todo examen físico en personas con dolor lumbar va a ser extrapolable al contexto remoto, porque hay cosas que sí han demostrado validez y confiabilidad. Evalúe desde lo simple, no haga las cosas complejas. Si puede tener apoyo de terceros, ahí yo le sugiero que incluso tenga a mano algunos videos demostrativos para que ese tercero entienda bien lo que tiene que hacer. Y último, sabemos que, y ya lo comentábamos, que se necesita más evidencia y obviamente de mejor calidad para justificar la confiabilidad del examen o las partes del examen físico remoto en personas con dolor lumbar. Así que espero que este bonus track les sirva para todos aquellos que también trabajan con telesalud y que complemente a lo que ya vimos en el módulo anterior. Así que cualquier duda o consulta, si quieren más información sobre esto, me la pueden pedir porque la verdad tengo harto para compartir. Así que nos vemos pronto en una siguiente clase.